tardes a los que ya se están uniendo. Vamos a esperar que siga llegando más gente y empezaremos con esta charla en breve. Hola Espe. Hola María. Muchas gracias por unirse. Hola Claudia. Ya. Vamos a empezar el tiro a hablar sobre el tema que nos reúne hoy, que es el Día Mundial sin Tabaco. Primero, a modo de introducción, perdón, no me he presentado antes. Soy Nicolás Medina, dentista de la DAE. En breve se nos unirá también Violeta Vázquez, médica de la DAE. Estaba con un pequeño problema, así que apenas pudiese conectarse iba a entrar. Pero por ahora les quiero empezar a hablar inmediatamente sobre el tabaco. Primero que todo, ¿por qué celebramos hoy día el Día Mundial sin Tabaco? El Día Mundial sin Tabaco lo instauró la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el año 1987. Ese fue el primer día que se empezó a celebrar este día, y la finalidad de celebrarlo es básicamente difundir e informar los riesgos que conlleva esta adicción, tanto para la salud económica, para la sociedad en general. ¿Okay? También obviamente se pretende informar cómo dejarlo, qué políticas de salud pública se pueden tomar para ayudar a que se disminuyan los niveles de tabaquismo en la sociedad. También informar la forma en que la industria del tabaco se ha enraizado en la sociedad, cómo ha logrado a ser tan poderosa. Así que con esa finalidad fue que la OMS empezó a celebrar este día anualmente el 31 de mayo en todo el mundo. ¿Ok? Siguiendo con esta pequeña reseña histórica y para dar un poco de contexto a todo lo que significa el tabaco en el mundo, vamos a retroceder un poco en el tiempo para ver cómo el tabaco se volvió tan fuerte en las fuentes de poder, por qué ha costado tanto erradicarlo, y por qué aún hoy que sigue avanzándose y donde es más evidente que todavía existe esa influencia de la industria del tabaco. Aún así, la grande industria del tabaco se mantiene haciendo lobby constante en el poder legislativo o en los gobiernos. ¿Okay? El tabaco en sí, como todos sabemos, es una planta de nuestra región, de Sudamérica, que se ocupaba de manera ritual o era de forma más esporádica, ¿ya? Después se vio que al fumarlo generaba satisfacción para el que lo fumaba y que después iba generando la adicción. El problema surgió cuando ya se empezó a industrializar el proceso del tabaco y empezó a haber compañías económicas grandes que se empezaron a enriquecer con esto. Obviamente las compañías al empezar a ganar dinero querían mantener esto y empezaron una fuerte propaganda y normalización en el consumo del tabaco.
Esto estamos hablando más o menos para que se orienten en el tiempo de la primera mitad del siglo XX. Entonces la empresa empezó a gastar mucho dinero en publicidad. No sé si han visto películas de esa época donde era completamente normal ver a los protagonistas fumando. El tabaco daba un estatus social. Los que fumaban tabaco se la pasaban mejor que los que no fumaban. Y inclusive, a pesar de la evidencia que empezó a aparecer rápidamente, las compañías de tabaco hacían sus propios estudios y básicamente compraron a científicos para que hicieran estudios en los cuales dijeran que el tabaco básicamente no hacía nada de daño, que inclusive servía para algunas... era bueno para la salud básicamente. Eh, Solo como dato, al comienzo del siglo XX, es decir, en 1900, era muy raro ver un cáncer de pulmón, era muy extraño. Y inclusive era casi como caso clínico, los médicos se difundían la voz para que fueran a ver el cáncer, ya que era algo que quizás nunca se iban a ver más, era muy raro. Pero ya en 1950 el cáncer de pulmón era la principal muerte, factor de muerte en los enfermos de cáncer, ¿ya? Así que en medio siglo cambió completamente de ser una rareza a ser uno de los principales causantes de muerte por cáncer. Siguió avanzando el tiempo y la industria tabacalera siguió haciendo lobby en todos los poderes legislativos y gubernamentales para que se pudiera seguir fumando, y es así como la industria del tabaco se vio casi inalterada por mucho tiempo, ¿ya? De hecho, era hasta en la época de nuestros padres era normal ver a la gente fumando, se fumaba en la universidad, dentro de la clase, inclusive dentro de los aviones, y era completamente normal ya que era lo que se instauró como normalidad. Eh, Finalmente, a finales del siglo, ya empezó a haber una pequeña cambio de mentalidad y empezó a verse que realmente el cigarro, como toda la evidencia científica lo mostraba, era muy dañino y generaba una gran cantidad de muertes. Para que lo sepan, el tabaco es la principal causa predecible de muertes y enfermedades a nivel mundial. Aproximadamente 8 8 millones de personas mueren al año producto del tabaco. Bueno, cómo reaccionó la industria, ya que la industria obviamente no quería perder, siempre también se fue adaptando ante estas nuevas conocimientos que se iban compartiendo, y la industria fue cambiando. Piensen que al principio el cigarro ni siquiera tenía filtro, así que la industria, para seguir, aquí acaba de llegar Violeta, así que voy a unir. Sí, ahí decía se mueve hasta en los supermercados, así es. Voy a unir a Violeta. Ahora se nos va a unir Violeta, la médico de la... Sí, exactamente. Hasta en las micros se fumaba y era completamente normal. ¿Y cómo reaccionó la industria ante esto? Más que nada empezó a generar otras formas de fumar que fueran, entre comillas, menos dañinas, e introdujo Hola distintos... Nico, Hola Violet, hola, ¿cómo están? Disculpen el atraso. no te preocupes. Bueno, te Ya, estaba bueno, comentando sobre cómo fue cambiando la industria tabacalera para poder ujú, seguir produciendo tabaco y que no se viera afectada su producción. Primero partió con poner filtro al cigarro. ujú. Después con el tiempo empezó a sacar las versiones light de los cigarros o ultra light, y ahí ha ido como, entre comillas,
dando opciones menos dañinas a los consumidores, pero que al final, y todos los números lo indican así, siguen siendo dañinas igual, ¿ya? Así que han sido formas en que la industria se ha ido adaptando a este conocimiento que ya hay en la sociedad. Y solamente para terminar la introducción, el tabaco, uno a veces piensa que tiene que fumar una cajetilla para que haga daño, pero en realidad basta con uno o dos cigarros al día que uno fume y ya aumenta inmediatamente el riesgo de accidentes cardiovasculares o cualquier otro tipo de enfermedad o cáncer. Así que Ujú. eso es la importancia de dejar, ojalá no consumir nada de tabaco, y si se hace, dejarlo para ocasiones muy especiales y lo menos posible. Ujú. ¿Ya? Bueno, Violet, preséntate para que los Bueno, primeros... ya, hola a todos, a todas. Hace tiempo que no estaba por este medio. Mi nombre es Violeta Vázquez. Soy médica de la DAE. Tengo igual un enfoque integrativo, es decir, que igual creo que es súper importante trabajar con los estilos de vida, sobre todo antes de indicar cualquier fármaco, hablando en modo general, no solo de este caso en particular de lo que estamos hablando ahora sobre el tabaco, que se convierte en un hábito también, ¿no? Sino que en modo general creo que la mejor forma de prevenir salud es mejorando nuestros estilos de vida. Y el tabaco como tal es parte de un estilo de vida, ¿no? Entonces, primero que todo decirlo, creo no te alcancé a escuchar completo la introducción de lo que estaba hablando, pero entiendo que hablaste sobre lo que es la industria del tabaco, ¿no? De cómo comenzó y entendiendo lo que era una industria y que también ocultó cierta información importante para los consumidores, usuarios y que luego llegan a ser nuestros pacientes, ¿no? Tanto de tu área odontológica como de la mía. Entonces, hay que tener en cuenta que lamentablemente esta industria genera harto daño y que la nicotina como tal genera una dependencia, genera una adicción. O sea, no es que yo quiera dejar de fumar, por ejemplo, las personas que se lo proponen, o sea, 1 de cada 10 personas que quieren dejar de fumar realmente lo logran, entendiendo que tenemos que el hábito de fumar es la primera causa de muerte prevenible. Entonces, es un tema bastante serio. Creo que, bueno, culturalmente igual es importante porque antes, como tú decías, se permitía, creo que alcancé a escucharte, que se permitía en muchos lados también la legislación. O sea, es un tema que tiene que ver con la industria, para empezar, con lo que tiene que ver con el consumo, el consumismo. Tiene que ver también con las políticas públicas, ¿no? Porque también va a depender de eso que las personas tengan mayor tendencia, ¿no? Porque si prohíben fumar en ciertos lugares, eso va a disminuir el consumo sí o sí, aunque la persona se muera por fumar, no puede hacerlo. Ahora se ha extendido por lo menos en Chile en las playas, en Europa actualmente igual se está limitando incluso en espacios públicos también por el tema del uso de las mascarillas, y que obviamente el humo se expande y llega a todos lados, ¿no? Entonces, es un tema bastante amplio que cuesta como abordarlo, pero creo que es súper importante que lo trabajemos nosotros porque si bien somos dos profesionales distintos, pero que estamos completamente conectados en cuanto al tema del tabaquismo, no sé, entonces eh, eso en realidad creo que es, disminuir el consumo tiene que ver con mejorar nuestro estilo de vida, más aún ahora que estamos en una situación de pandemia y que situación como del COVID y se relaciona directamente a los fumadores con mayor agravamiento, o sea, más tendencia a estar graves por la enfermedad, ya sea en UCI o incluso más relacionado a la muerte, unido a otros factores de riesgo, como puede ser la obesidad, ya la edad, ya sabemos que hay muchas personas jóvenes, o sea, yo tengo una colega que trabaja en urgencia, específicamente en la UCI en Santiago, y me decía, bueno, llega un hombre fumador, obeso, de 40 años o menos, y ya es un paciente que entra inmediatamente a la UTI y a la UCI y no sabemos si va a sobrevivir o no. Entonces, es un factor de riesgo súper importante en este momento, sobre todo, o sea, siempre ha sido un factor de riesgo cardiovascular muy importante, pero ahora aún más con los antecedentes que tenemos ya hace más de un año
pandemia. Entonces, por eso me alegro que podamos lograr este enlace entre la odontología y la medicina, que se unan y dialoguen para hablar de este tema que afecta a todo un sistema, ¿no? No solamente la boca, no solamente los pulmones, porque también lo más importante es lo cardiovascular, como se dice. ¿Qué quiere decir eso, cardiovascular? O sea, quiere decir que afecta directamente el corazón, pero también afecta todas las arterias de nuestro organismo. O sea, que el tabaco siempre se asocia a que te puede dar cáncer de pulmón y no. O sea, no solamente es eso, sino que te aumenta el riesgo de cáncer de vejiga, principalmente el principal factor de riesgo de cáncer de vejiga, y de toda la microcirculación que existe. O sea, ¿qué quiere decir eso? Los pequeños vasos sanguíneos que están en todo nuestro organismo, por ejemplo, en nuestros riñones, que tenemos vasos muy pequeñitos, en nuestra retina, que es donde vemos. Entonces, los daños son a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, eso quería comentar así como modo de introducción. Bueno, Viole, yo hablé sobre la industria del tabaco, que básicamente siempre ha estado en lucha con la parte de salud, porque Uh -huh. los daños que produce contra los daños de la industria del tabaco contra la salud, que trata de evitarlo. Y si bien, como tú decías, se han ido avanzando en cosas, todos conocemos la ley para no fumar en lugares cerrados públicos, el etiquetado de cajetilla de cigarro, el impuesto a los cigarros, que son medidas que sirven, pero sin duda todavía estamos cortos en alguna área. ¿Qué crees tú que podría faltar para seguir mejorando y que se siga disminuyendo el tabaquismo en la población? Mira, yo creo que la prevención es súper importante, sobre todo en este momento que está, bueno, ya lo dijimos que es un momento importante, pero en este espacio, sobre todo que estamos trabajando con población joven, mucha adolescente, ¿no? Ahora la adolescencia no se entiende como solamente hasta los 20 años, sino que es mucho más, y la adolescencia no solamente tiene que ver con un estado psicológico que es muy importante, que da más tendencia a las adicciones, porque queremos pertenecer a un grupo y si ese grupo todos fuman, se va a hacer un poco por presión social, ¿no? En este momento no hay tanta sociabilidad, pero bueno, o sea, eso es lo que ciertamente ocurre, donde se empiezan a conocer cierta droga, ya, conocer de que si se prueba es muy probable de que se haga adicto, porque no es algo como tanto, o sea, influye un factor psicológico, pero hay sustancias que sí son adictivas, como la nicotina y el alquitrán, que el cuerpo se va a ir adaptando y va pidiéndolo más y más, y eso es algo fisiológico. Entonces no es algo a veces que se quiera controlar tanto, ¿no? Aunque se quiera, a veces el cuerpo lo pide y tiene síntomas si no se le da esa sustancia. Y por otra parte, el daño a la población joven es mucho mayor que o sea, que mientras más precozmente se consume el tabaco, el daño va a ser mejor, porque va a ser mayor, porque el cerebro se está desarrollando todavía. O sea, todo lo que cómo funciona el cerebro, por ejemplo, la corteza prefrontal, que es donde nosotros pensamos, hacemos como un razonamiento más analítico, eso se desarrolla después de la pubertad. Entonces está súper asociado a tener mayor tendencia a que eso se instaure ya como un hábito de vida, ya, o sea, en esa etapa es súper importante el tema de los hábitos, así, ya sean positivos o negativos, esos se van a perpetuar más fácil. Y también el daño a nivel, como lo que decíamos, microvascular, o sea, el daño físico que genera. Entonces, creo que lo más importante dentro de las políticas públicas también sería como mejorar las campañas de prevención hacia estos grupos específicos de la niñez, adolescencia, para que prevenir que las personas realmente lleguen a conocer, a probar, porque se sabe que al probarlo es más, hay una tendencia directa a generar una adicción. No es que todo el mundo que prueba un cigarro va a terminar siendo un fumador crónico, pero hay una mayor tendencia entre que si lo pruebas y no lo pruebas vas a ser fumador, obviamente. Entonces creo que es importante fortalecer en ese sentido la atención primaria, la educación en cuanto a los riesgos que implica fumar, y que en realidad
no es como bacán, ¿no? Porque se asocia a que da una imagen, porque antes también la imagen de que la persona fumadora, o incluso las mujeres, como de esta tendencia de empoderamiento, de que la mujer fuma, es como más chora, ¿no? Entonces, eso antes se promovía más, yo creo que actualmente se ha hecho menos propaganda de eso, pero ya el daño de la industria tabaquera es muy, ya tiene un recorrido de muchos años, o sea, el daño Ya está instaurado esa lamentablemente imagen. ya está instaurada, justamente, Claro. entonces es como difícil volver atrás, pero creo que se debe ir trabajando más, sobre todo en la prevención del hábito tabáquico y también en las personas que ya fuman, tener mejores herramientas que no solo impliquen, no sé, algunos tratamientos farmacológicos, sino que tratamientos que tienen que ver con, como tratamientos integrales, que tienen que ver en un abordaje familiar, porque muchas veces hay personas que quieren dejar de fumar, pero muchas personas integrantes de la familia también fuman. Entonces, ¿cómo lograr que todo el núcleo familiar se comprometa, comprenda los riesgos que tiene consumir tabaco para todos los integrantes de la familia y tomar decisiones en conjunto, que a veces no necesariamente son tan radicales como que ya de mañana no fuma ninguno, porque eso es muy probable que no resulte, pero sí ir mejorando estilos de vida, como, no sé, disminuir gradualmente el consumo o fumar afuera o no, o someterse a tratamientos todos juntos, ¿no? O sea, creo que también desde el abordaje familiar, o sea, individual, en el sentido de que cada persona, si tiene la voluntad, puede tener herramientas en la atención primaria. Actualmente hay tratamientos disponibles, está el abordaje desde lo psicológico, como con distintas terapias, también farmacológico o no farmacológico, y creo que dentro de lo no farmacológico es súper importante el ejercicio físico, porque una persona que hace ejercicio nota el cambio de cuando deja de fumar y cuando fuma en cuanto a su resistencia, a la resistencia física, al estado, o sea, es comprender que también oxigenamos mucho mejor el cerebro al no tener sustancias tóxicas dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, creo que la prevención es clave en el abordaje del consumo de tabaco. Y desde tu perspectiva, ¿qué sumarías tú? ¿Cómo lo ves tú, Nico? Bueno, más que de mi perspectiva como odontólogo, Ujú. y encuentro la importancia de los ambientes libres de cigarro en los niños, ¿ya? El ya acostumbrarlo desde niños, que haya un papá fumador, una mamá fumadora, un tío fumador, ya está predisponiendo el cerebro a esa adicción. Claro. Entonces es muy importante respetar el hecho de salir a fumar si es que uno va a fumar. En nuestros tiempos, nuestros papás fumaban todo adentro de la casa y se formaban unas nubes de humo en el living, pero eso ya por suerte ya se está empezando a ver el cambio, pero todavía hay personas que persisten en no tomar esa consideración con la familia, con el resto, Mm, especialmente si es una persona la que fuma, así que eso es lo primero. Y lo otro que mencionaste tú también, me parece la necesidad, por lo menos en Chile, no sé qué tanto se ayuda a las personas que tratan de dejar de fumar. La mm. verdad, por algunos números Poco. que averigüé, la dificultad de dejar de fumar, uno de 10 personas de las que intenta dejar de fumar realmente llega a tener un resultado positivo, y de esas no es al primer intento, sino se puede demorar 8 9 o 10 veces en intentarlo para realmente lograr esa cesación, como le decían, de fumar. Así que, si bien se ha ido avanzando, todavía falta, encuentro, eh, ayudar a los que, como tú dices, prevenir, pero también ayudar a los que eh, quieren salirse del hábito de fumar. Viole, también Mm. hablas del COVID. Como tú mencionaste, el COVID es una predisposición a, a tener peores cuadros de la enfermedad por el tabaquismo o Ujú. tener más riesgo de muerte. Así. Eh, pero también yo lo veo como una oportunidad. En realidad da como un doble filo. El estrés de estar Ujú. encerrado hace que los fumadores quieran fumar más,
miedo de enfermarse más gravemente también los incentiva a querer dejar de fumar. ¿Qué te parece esa como dicotomía de las dos posiciones? Querer fumar Sí. más, pero a la vez tratar de dejarlo para no enfermarse más gravemente. Es que ahí están los dos polos, porque, bueno, lo que he visto es que varias personas han dejado de fumar, ¿ah? Ha sido bueno, pero mira, justo asociarlo con que estaba leyendo un poco los comentarios, ¿no? Eh, y acá una estudiante comenta que con la pandemia veo a mi mamá fumar cigarro por el estrés al encierro. Ahora que perdió el trabajo, eso me preocupa si se contagia, ¿ya? Entonces, sí, pues hay personas que han aumentado el consumo de tabaco y otras que han sido más conscientes y eso creo que tiene que ver con un proceso personal, ¿no? Y personas que creo que ven el tema como que hay que tomar medidas de mejorar nuestra salud y creo que por ahí va el camino, ¿no? De mejorar lo que decía al principio, de potenciar los buenos estilos de vida e ir disminuyendo los estilos de vida que no son saludables, ¿no? O sea, cuando hay personas que también tienen mayor capacidad de adaptación a las circunstancias y otras que no. Entonces, eso es relativo, es contradictorio y no se puede juzgar ninguna de las dos cosas porque hay personas que han podido como compensar esta ansiedad que provoca este encierro con actividad física y eso es lo que yo siempre voy a recomendar. Creo yo como que el ejercicio es una de las mejores medicinas que existen porque mejora todo, o sea, mejora todo realmente, o sea, aumenta el riesgo sanguíneo, la oxigenación, aumenta la secreción de dopamina, de endorfina, de sensaciones de bienestar, de felicidad, de estar más conectado con el presente, que muchas veces es lo que nos provoca ansiedad, estar muy preocupados del futuro o del miedo a lo que pueda ocurrir. Entonces, el ejercicio ayuda bastante a disminuir la ansiedad. También hay algunos medicamentos a base de plantas que pueden ayudar. Y las personas que están aumentando el consumo lo que tienen que buscar es ayuda para disminuir esa ansiedad. O sea, porque es un círculo vicioso lo que comenta la estudiante, porque imagínate, estás sin trabajo y a la vez estás gastando más dinero en consumir una sustancia que te está haciendo daño. Entonces, desde lo lógico uno dice, no, no tiene ningún sentido, pero en realidad la persona desde la ansiedad, eso le calma la ansiedad, pero realmente no le calma la ansiedad, sino que es una adicción que calma la adicción como tal, pero genera al final más ansiedad, porque las personas que fuman, después de eso aumenta la secreción de adrenalina, de cortisol, de hormonas del estrés. Y lo que queremos hacer es disminuir esas hormonas del estrés y el cigarro no, o sea, por ningún lado va a generar eso, simplemente va a calmar esa adicción a la nicotina, al alquitrán, al tabaco, ¿no? Que se tiene, no va a disminuir la ansiedad. Entonces, pero eso no lo hace consciente el adicto, porque la adicción se tiene que ver como lo que es como una patología. Entonces, no, y eso se debe tratar, buscar ayuda desde el punto de vista psicológico y si es necesario a veces complementar con ciertos fármacos según el paciente, se usa y trabajar en su psicología para ir mejorando los estilos de vida y los hábitos. Pero eso es un abordaje integrativo e individualizado, porque no a todos les vamos a poner parches de nicotina si quieren dejar de fumar, sino que hay que entender la causa, cuánto fuma, hay personas que pueden dejar gradualmente, o sea, todo depende también del nivel de conciencia de persona, entonces es relativo, pero de que es clara las cifras que de asociación del hábito de cigarro, y no solamente, porque ahora ya se sabe que el COVID no solamente ataca el sistema respiratorio, sino que también el tema cardiovascular, entonces el cigarro es un factor de riesgo que hay que sacar o disminuir, por lo menos sería un gran objetivo, por lo menos de las políticas públicas de salud que está bien la vacunación y todo, pero no se está haciendo prevención de hábitos, ni de estilos de vida, ni de mejorar la alimentación, ni de aumentar el ejercicio físico, sino que el tema de salud mental también está bien relacionado con el consumo de sustancias, no solamente el tabaco, del alcohol y de otras drogas, ¿no? O sea, hay harta problemas de ansiedad, de salud mental, de trastornos del sueño asociados al encierro,
y a la sensación de muerte inminente, ¿no? De como ese miedo que genera un estrés permanente y ese estrés permanente asociado al cigarro, o sea, puede ser más dañino que el COVID como tal. Entonces, esa es mi opinión con respecto al tema desde ya de más de un año que he visto, porque he visto personas que han dejado de fumar y eso es algo positivo, pero hay otras que por la ansiedad también les ocurre lo contrario. Entonces yo recomiendo que las personas que están en la segunda situación, que busquen ayuda y que traten de implementar en su vida formas de vivir más consumo de azúcar y cosas que al final generan más ansiedad de azúcar o harina refinada y aumentar la actividad física. Y ojalá que se converse en familia, como lo que tú dices, o sea, no es posible tener a niños expuestos, también eso es otro tema, o sea, la exposición al humo, o sea, los fumadores pasivos, las personas que consumen, que consumen cigarros sin fumar, ¿no? Y eso el cigarro se expande, aunque se fuma en una pieza encerrado, igual ese humo va a llegar, o sea, es tan tóxico y tan penetrante el humo que va igual a dañar a las personas que están cerca. Entonces, si amamos a los que a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros niños, la idea es no heredarle los malos hábitos, ¿no? Sino que todo lo contrario. Así que Sí. esa es mi opinión, Nico. Sí, bueno, como tú dices, el humo difunde a metros de distancia y queda Uh en -huh. el aire por horas y, y el fumador pasivo al final es tan dañado como el fumador. Uh -huh. Inclusive, bueno, hay muchos estudios al respecto, pero cuando se descubrió esto, me acuerdo haberlo leído por ahí, de un científico japonés que vio que las muertes de mujeres no fumadores estaba, producto de cáncer de pulmón, estaban relacionadas directamente a la cantidad de cigarros que fumaba el esposo. Así que Así así de es. directa es el daño que recibe el fumador pasivo. Eh, ¿Te parece si leo algunos de los beneficios que se van dando? Nunca están de más leer esto para incentivar Uh a -huh. que los fumadores vayan dejándolo. Claro. A los 20 minutos de dejar de fumar, disminuye el ritmo cardíaco y baja la tensión arterial. 12 horas, a las 12 horas siguientes, el nivel de monóxido de carbono en la sangre disminuye a valores normales. Entre 2 a 12 semanas mejora la circulación sanguínea y afecta y aumenta la función pulmonar. De 1 a 9 meses disminuye la tos y dificultad de respirar. Al año el riesgo de cardiopatía es menor al 50% de la de un fumador. A los 5 años el riesgo de accidente cerebrovascular corresponde a los de un no fumador. ¿A Después los en 10 10, o a los a los 10. 5? A los 10, cacha, después de 10 años recién tienes un mismo riesgo de un no fumador. Sí. A Es los 10 harto. años el riesgo de cáncer de pulmón disminuye hasta un 50% después de lo que sería un no fumador. Es Ujú. decir, a los 10 años recién baja la mitad la probabilidad de cáncer de pulmón. Y a los 15 años el riesgo de cardiopatía coronaria es la de un no fumador. Es decir, a los 15 años ya, por lo menos cardiopáticamente, ya pasa, se vuelve al estado de no fumador. Mm, Viole, ahora te parece, voy a hablar un poco sobre los efectos que tiene la cavidad bucal, ¿ya? ya, perfecto. Ujú. Después te dejo a ti para que sigas hablando con los efectos a nivel sistémico, ¿ok? Ya. Yo te escucho, voy a buscar el cargador, pero sigo aquí. ¿Ya? Bueno, Dale. bueno, la boca es la puerta de entrada del humo, ya es ahí donde uno se pone el cigarro para aspirar, y por lo cual está afectado de dos formas. Primero, directamente por el humo del cigarro, y la segunda forma, de forma sistémica. No solamente el humo daña por donde pasa, sino que va variando la función de todas las células del cuerpo, entonces va generando daños de alguna forma u otra en las estructuras de todo el cuerpo. Para que tengan una idea, el humo contiene alrededor de 4.000 componentes nocivos y más de 60 carcinogénicos. Ujú. Bueno, la boca siempre consultan
las personas consultan por dos cosas. Uno, las tinciones que se producen, las manchas, tanto en los dientes como en las mucosas, que son el menor de los daños, la verdad, son Mm, cosas más estéticas. Y lo otro ujú, que consultan es sobre el mal aliento, la halitosis, ¿ya? Eh, esas son las cosas que tienen menos gravedad. Las soluciones son fáciles y si se hacen a tiempo no tienen ninguna consecuencia, ¿ya? Las otras cosas que tampoco son muy graves es la pérdida del gusto y del sabor. Esas son cosas que también son temporales y que al dejar de fumar también se van recuperando en un corto plazo, ¿ya? Ya después de eso empiezan cosas más de mayor gravedad. Primero, el cigarro disminuye el proceso de cicatrización en todo el cuerpo, en particular en la boca por el hecho de estar en contacto directo con el humo. Es por eso que siempre cuando se hacen cirugía o procedimientos dentales que se corta, se abre la mucosa, eh, es necesario que el paciente suspenda el consumo de tabaco. También produce serostomía. ¿Qué es eso? La disminución del flujo salival. La saliva tiene una función en la boca, entonces al no estar la saliva, cuesta tragar, se siente la boca seca, aumenta la posibilidad de reproducción de bacterias, disminuye la autoclisis, que es la limpieza natural que que hace la boca de los dientes, y esto conlleva a la formación, a la mayor probabilidad de formarse caries. Las caries todas las conocemos, así que tampoco voy a ahondar mucho en eso. ¿Cuáles son los daños más graves que se producen en la boca? Voy a partir hablando sobre la enfermedad de encías, que son dos básicamente, la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis todos las conocen como la inflamación de las encías que produce el sangrado. La gingivitis no es grave en el sentido de que es reversible, ¿ya? Teniendo buena higiene, disminuyendo el consumo del tabaco, todo eso va a ayudar a que la gingivitis sane relativamente rápido. El problema es la segunda parte, que es la periodontitis y que es posterior a la gingivitis. Uno primero tiene gingivitis y después empeora hacia una periodontitis. Aquí ya se ujú. produce un daño definitivo en los tejidos de la boca. Periodontitis es la inflamación de los tejidos que sostienen el diente. El diente en sí está sujeto por un hueso y al cual están unidos unos ligamentos. La periodontitis hace que el nivel del hueso baje hasta que el diente ya no tiene dónde apoyarse, no tiene cómo sujetarse, por lo cual el diente termina cayendo y se pierde. Esa pérdida de hueso es definitiva. Así que esa es la importancia de evitar esta enfermedad. Solo para que vean la relación que hay entre el tabaco y que pasen estas enfermedades, aproximadamente se ven 5 veces más en fumadores que en no fumadores y la periodontitis 20 veces más en fumadores que en no fumadores, para que vean la gran relación que hay entre el tabaco y la periodontitis. Y también no está de más mencionar que al tratar la periodontitis, si la persona sigue fumando, como decíamos antes, el cigarro afecta todo el proceso de sanación, de cicatrización y todo el proceso de inmune, hace que el tratamiento que uno hace se vea muy afectado. Entonces, uno puede tratar la enfermedad para que no se sigan soltando los dientes de otra forma, de una u otra forma, pero si la persona sigue con su mismo hábito, va a volver exactamente a lo mismo. Finalmente, el tabaco también está relacionado a algunas patologías bucales de la mucosa. Estamos hablando de manchas o heridas que no cierran, pero en particular la que voy a hablar ahora es del cáncer oral. Ujú. Es un cáncer un poco conocido, pero que tiene muy mal pronóstico, ya que se demoran en diagnosticar. Así que antes, en las semanas previas, habíamos dejado información al respecto para hacerse autoexámenes frente al espejo en busca de lesiones que sean sospechosas. Y solo como dato, en la mitad de los pacientes que se pillan este cáncer,
que son diagnosticadas con este cáncer, después de 5 años la mitad fallece. Así que esa es la importancia de, mientras antes se detecta alguna lesión, mejor pronóstico va a tener. Ahora puede hablar Violet sobre los efectos que produce el tabaco a nivel sistémico, ¿te parece? Sí, sí, yo te puedo complementar, dale. Quiero hacer un hincapié, o sea, quiero hacer un entre paréntesis porque eh, lamentablemente hay una eh, como relación, o sea, el motivo de consulta es más importante el tema estético que de salud, ¿no? O sea, como que se ven los dientes más manchados. Bueno, recalcar que también en ese sentido, si sirve de algo y ayuda a que la gente deje de fumar, aunque no sea el motivo principal, también Sí. hay un envejecimiento celular asociado, ¿no? O sea, también la piel se ve afectada, el colágeno, todo el metabolismo del colágeno hormonal, y eso influye en nuestro aspecto físico, así que si eso suma a que una persona ponga en riesgo-beneficio el hábito, pues lo quería agregar y me llama la atención que así sea, pero eso, Sí, eso es como así un es. entre paréntesis. Cuenta de los efectos sistémicos, o quieres que hable yo y luego tú No, dale. profundiza. En realidad yo, hablando así muy Sí, a grandes rasgos, en realidad, o sea, de lo que tiene que ver con el riesgo cardiovascular, ¿no? O sea, que se habla mucho de lo que implica el cigarro al aumentar todo lo que tiene que ver con un eje hormonal, que es la adrenalina y el cortisol, que eso hace que disminuya el calibre como tal de las arterias al hacer vasoconstricción y de esa manera provocar un menor flujo sanguíneo a las zonas a todas las zonas de nuestro cuerpo. Siempre las zonas que van a ser más afectadas van a ser las zonas más distales, es decir, las que están más alejadas del corazón, en el sentido de que si ya se vuelve crónico, por tanto una mayor tendencia, por ejemplo, a heridas, a úlceras, desde como lo más simple hasta como lo decía adelante, que es la afectación de la microcirculación que puede llegar en el caso de dañar, por ejemplo, la circulación renal, si está, por ejemplo, un paciente que tiene problemas de diabetes o hipertensión, se suma, o sea, aumenta mucho más el riesgo de tener infarto o microinfartos en estas zonas, o sea, provocando una disminución de la circulación y así incluso una pérdida de la función de este órgano en el caso, por ejemplo, del riñón o de la retina, ¿no? O sea, está asociado a ceguera, por ejemplo, a personas llegan a una insuficiencia renal crónica con necesidad de diálisis, en el caso como de la microcirculación como tal. Ya hablamos de la tendencia de que el COVID también, el mayor riesgo que está asociado también. O sea, el tabaco como tal solo provoca todo cambio fisiológico a nivel de la microcirculación principalmente y también en el intercambio gaseoso y lo que tiene que ver con la elasticidad del pulmón, que es lo que permite que la pleura, por ejemplo, lo que es la que permite que la expansión de los pulmones y que podamos oxigenar bien, ¿no? Entonces, está asociado a un riesgo eh, vascular, cardíaco, porque se acelera el corazón con todo esto al inhalar el humo, como aumenta esta frecuencia cardíaca compensatoria, ¿no? Aumenta el ritmo cardíaco, pudiendo llegar a taquicardia, y de esa manera va provocando disminución de la circulación a nivel general y puede provocar daño cardíaco como tal. Asociado a enfermedades crónicas es una bomba, o sea, todo lo que son, en el fondo, el tabaquismo como tal ya es una epidemia, entonces, porque ya mucha población mundial consume, me acuerdo de la cifra que son 8 millones de personas que mueren a causa del tabaquismo, pero no sé exactamente cuántas, que yo creo que eso es más de lo que están muriendo actualmente por probablemente. COVID. Sí.
entonces no es menor de lo que estamos hablando y actualmente no sé cuántas personas están consumiendo, desconozco la cifra, pero en Chile son altas las cifras. Yo sé que en relación a Latinoamérica es muy alta. Entonces, asociado a enfermedades crónicas, que también son otra epidemia previa a la pandemia que tenemos, que son las enfermedades cardiovasculares, como son la hipertensión y la diabetes, le suma bastante daño o mayor riesgo de infarto cerebral, infarto cerebrovascular. Por ejemplo, hay un tema importante que más de esta población, porque quizás los chicos que son más jóvenes dirán, pero yo no tengo hipertensión, yo no tengo diabetes, porque es muy probable que todavía no se les desarrolle esa enfermedad, porque son muy jóvenes, pero ya cuando se aumentan los hábitos en 10, 20 o 30 años más puede que, y si tienen tendencia familiar y malos hábitos, es muy probable que sí aparezca. Pero también, por ejemplo, es importante hablar sobre el riesgo de trombosis en mujeres que usan anticonceptivos orales. ¿Ya? Eso, el cigarro más el uso de pastillas anticonceptivas más el sedentarismo es un mayor riesgo de trombosis cerebral, enfermedades o sea, accidentes cerebrovasculares en mujeres jóvenes se han visto, no es menor, porque los anticonceptivos también disminuyen la coagulación de la sangre, entonces hay una mayor tendencia a que esta sangre se haga densa, más el hábito del cigarro, más el sedentarismo, o sea, es una bomba de que pudiera ser, o sea, no es por asustar a las chiquillas las que están escuchando este live y que fuman y que toman anticonceptivos, pero tenerlo presente a la hora de, por ejemplo, una persona, una mujer que va a empezar su vida sexual activa y que va a tomar algún tipo de anticonceptivo, tenerlo presente, de si es fumadora crónica o dejar el cigarro o buscar otro método que no sea hormonal para disminuir el riesgo, porque realmente un accidente cardiovascular puede tener secuelas importantes en el organismo. Otro tema que no es tan conocido tampoco sobre el hábito del tabaco tiene que ver con la absorción de vitamina D o la mineralización ósea, ya que también disminuye la mineralización ósea, sobre todo en mujeres que siempre vamos a tener mayor tendencia a la pérdida del calcio, a la disminución de la densidad ósea, por tanto, en una edad posmenopáusica, mayor tendencia a fractura y a dolores óseos, que es un motivo de consulta importante en mujeres postmenopáusicas, el dolor de hueso a causa de una disminución, o sea, una descalcificación del hueso. Entonces, y también está relacionada con algunos temas hormonales, ¿ya? Entonces, o sea, hablando así como bien en general de todo, o sea, es un tema muy sistémico y como ya lo dijimos, está asociado no solamente al cáncer de células pequeñas de pulmón, ¿no? Que es como lo que más se cree, sino que también a otros cánceres, o sea, todos los cánceres está asociado porque provoca oxidación celular que es envejecimiento celular, daño y puede provocar mutación génica de células y provocar cualquier tipo de cáncer según la tendencia de cada persona, ¿ya? Pero sí está asociado directamente al cáncer de pulmón, al cáncer bucal, como tú ya mencionaste, y también al cáncer de vejiga, el principal factor de riesgo, no es decir vejiga, ¿por qué? Pero sí. Y hay otros tipos de cáncer, o sea, que se asocian a esto, así que no solamente el cáncer de pulmón quería mencionar. No sé si hay otra cosa que quieras decir porque nos quedan 10 minutos. Eh, bueno, sí, Complementar. podríamos... ¿Ah? Complementar lo que dije a modo general. No, al final para mí el tabaco realmente daña todo, es un efecto dominó que va provocando que todos los sistemas vayan fallando, son daños a nivel celular, entonces hay que entender eso que no tiene que ver con el humo en sí, sino que, o sea, el humo en sí, pero no por donde pasa el humo, sino que al final afecta a cada una de las células de nuestro cuerpo, así que esa es la importancia ojalá nunca entrar en el hábito y si uno entra tratar de dejarlo. Eh, lo último que quería mencionar, y solo ya como para cerrar el live, no sé si después quiere decir algo más, una frase que leí por ahí que me pareció muy decidora. Abro comillas, no existe ningún nivel seguro de exposición al tabaco. No existe ningún nivel. Desde lo más mínimo ya te puede empezar a afectar. Así que eso a modo de cerrar y como para una frase que lo haga, que lo tengan
la haga pensar un poco de la gravedad de esta adicción. No sé si Ah, tú quieres decir algo más. es que justo estaba viendo un comentario que respondiste lo que decía Mario, que si un Ah, cigarro es lo mismo que un tabaco. ya. No es, no es lo mismo, pero el daño es igual. O sea, la diferencia, diríamos, es que quizá hay una disminución del consumo de tabaco o la disminución quizás del alquitrán, todos los excipientes que trae un cigarro industrializado, pero igual es tabaco. También me gustaría tomar otra perspectiva del tabaco, porque en realidad el tabaco no es el culpable de esta No, sí. situación. La Tabaco es una planta planta. del tabaco, Sí, comprender que la planta es una planta que fue usada incluso medicinalmente por muchas culturas ancestrales, pero con un uso respetuoso, ¿no? Como claro. muchas drogas que se usan actualmente que han sido usadas de manera incluso medicinal a la manera de lo que de ciertas culturas indígenas. Y esto realmente por el hombre o por la cultura occidental ha sido bastante dañado y lo peor ha sido la industria que nos ha vendido, que nos vendió durante mucho tiempo de que era cool, que era bacán y que era súper bueno fumar, sin hacernos conscientes de los riesgos que esto implicaba. Así es que en el fondo tener conciencia a la hora de consumir cualquier sustancia, o sea, creo que es importante siempre tener conocimiento de lo que vamos a consumir más allá de la prohibición que podemos prohibir y ver en los etiquetados personas con una traqueostomía horribles, pero igual va a seguir fumando. En el fondo yo creo que lo importante es la prevención de cuando se va a consumir algo por primera vez, saber realmente qué es lo que estás consumiendo, por qué lo estás consumiendo, es por una carencia, es porque hay ansiedad y tratar de pensar un poco antes de llegar a eso, porque cuando ya se prueba muchas veces es más difícil volver atrás y pedir ayuda, si no, muchas personas están afectadas por esta adicción y que realmente tiene posibilidades de revertir. A veces yo también le pongo como el tema estético, el tema económico a las personas, porque realmente se gasta mucho dinero y en qué pudieran invertir ese dinero que gastan en el consumo de tabaco, porque lamentablemente a muchas personas se les mueve más la economía, la estética, que realmente la salud, porque cuando realmente ya no están enfermos, no se sienten mal, no dicen, ah, si yo me siento bien, si no sé qué, mi abuela murió de no sé, de otra cosa y fumó hasta los 80 años, o sea, como que nos vamos a, los humanos tendemos a autoengañarnos, decir no, y la Sí. idea es como hacernos más conscientes de las decisiones y de lo que consumimos, en realidad eso, y verlo desde un abordaje integrativo como un cambio de estilo de vida, no solo si una persona decide dejar de fumar, sino que de alimentarse mejor, de consumir más agua, de tener hábitos de sueño importantes, dormir bien, descansar bien, hacer alguna actividad física y ojalá una actividad meditativa que incluya a todas las personas del núcleo familiar, es lo ideal. Pues igual yo creo que disminuir el estrés que provoca todo esto, a veces hay que desconectarse un poco de las cifras, de todo lo que nos sale en la televisión, porque lamentablemente no nos educan sobre la importancia de los estilos de vida y de prevenir, realmente de prevenir, no solamente aislándonos, sino que también desde la alimentación y teniendo también importante también tener lazos con otros humanos que nos potencien, que nos ayuden, que nos comprendan, que si queremos cambiar nuestros hábitos, pero es difícil y convivimos con otra persona que nos ayude, pedir ayuda es importante, así es que eso, pues desde la DAE o yo como médico integrativa desde mi trabajo también en Centro La UEN, igual estoy dispuesta a apoyar en estos procesos desde un abordaje más integrativo, no solamente Bueno, desde los acá, factores. perdona, ¿Mm? acá en el Cristóbal preguntaba nuevamente, ¿el tabaco en teoría es mejor por los aditivos que contiene el cigarro o no? Tiene menos aditivos, pues. Pero lo que tú dijiste lo dice todo en el fondo, porque en realidad no hay ningún consumo de tabaco que sea seguro y que sea bueno. Entonces, en el No fondo es, es no como es un mejor, autoengaño es un menos poco. malo. Claro, podríamos decir que es menos malo, pero no es que sea Aún mejor. así, aún así lo ideal es, eh, como les dije al principio, yo no puedo hacer que dejen de fumar, pero disminuirlo al mínimo, Sí. eh, si es tabaco en vez de cigarro es un poco menos malo, Mm. pero siempre ojalá ir dejándolo
y en algún futuro ya dejarlo definitivamente, ir Claro. disminuyendo de a poco hasta dejarlo idealmente. El tabaco creo que ayuda a disminuir gradualmente el consumo de cigarros, porque el mismo hecho de hacerlo es como que no tiene la inmediatez de un cigarro que se saca de una cajetilla, ¿no? Claro, Eh, pero igual hay personas que de repente consumen un montón de tabaco, entonces en el fondo hacer un proceso gradual de pasar quizás del cigarro al tabaco para ir disminuyendo el consumo, e igual pudiera ser, pero viéndolo desde esa perspectiva, como del, porque sabiendo que una adicción a veces es difícil si no hay algo que ya sea la misma sustancia en disminución, ojalá a veces se puede como la nicotina en pastilla o en parche, o ansiolíticos también se usan, o antidepresivos, ansiolíticos ya sea naturales o químicos, ¿no? Todo va a depender de la persona y de sus herramientas propias para dejar alguna adicción. Pues hay personas que tienen mayores herramientas, facilidades o que tienen, por ejemplo, un hábitos de vida que pueden ayudar a potenciar, a disminuir el consumo, a dejar cierta adicción. Entonces, también los tratamientos son individualizados, pero a veces se puede usar esta estrategia de pasar de esta sustancia a otra, pero en realidad todas son dañinas, pues insistimos en eso. Así es que eso, pues Nico, no sé si hay más preguntas. Parece que no. 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 Ya. Bueno, Bueno, muchas gracias a todas las eso. personas que se están conectando. Gracias por el live, muy buena y mucha información importante, dice Espe Carrasco. Eh, y el tabaco en teoría es mejor para los aditivos. Ah, ya, bueno, ya lo dijiste. Así que Lo muchas mismo. gracias a las personas que se conectaron, que nos acompañaron. Muchas gracias, Nico, por generar este encuentro y bueno, nos veremos ya en otro live hablando de Gracias a ti, temas. Oliver, por haber aceptado la invitación y gracias. Gracias. Nos veremos en otro live. Nos vemos. Chao Chao. a todos.